Fidel Márquez, quien justamente en base pues a sus análisis en materia económica siempre nos está ilustrando. Alguien que justamente con su visión también desde la academia aporta muchísimo para el conocimiento de esta materia que no es tan fácil de digerir para el común de los ciudadanos. Qué gusto enorme, Fidel, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buen día. Oh, ¿cómo estás, Alberto, hermano? Un abrazo a la distancia. Buenos días contigo, buenos días con todos los que nos ven y escuchan por las ondas de I-99, Usted la, la, ah, la radio del gran diálogo permanente. diálogo permanente por todas las emisiones que tiene, así es, esto es 24/7. Qué gusto enorme, Fidel Márquez es parte también pues de nuestro equipo, ¿no? A nivel de la colaboración que nos da y la deferencia que tiene siempre con este medio de comunicación. Fidel, ¿cómo podemos ir analizando, cómo podemos ir desglosando precisamente el contenido, ¿no? El contenido de este proyecto económico urgente que remitió el señor presidente de la República a la Asamblea Nacional Legislativa? No hay muchos que se preguntan, a ver, ¿qué es? ¿Es una reforma tributaria? ¿Un proyecto económico? ¿Se pueden ubicar diferencias entre lo uno y lo otro? ¿Cómo lo vamos asimilando? Sí, Alberto, mira, lo primero que la buena noticia que cumplió inmediatamente se puso a trabajar, hizo una propuesta concreta. Yo creo que eso es importante, lo cual demuestra que no es un gobierno que viene con inmovilismo, sino que viene proactivamente a plantear y a buscar de una u otra manera cómo solucionar el problema coyuntural que tiene en estos momentos, porque además tiene un problema que si bien no es nuevo, y esto yo creo que es importante que todos lo tengamos presente, yo creo que en los últimos por lo menos 16 años para acá, hemos estado nosotros constantemente con esta problemática. Y si analizamos los últimos tres gobiernos han empezado de una manera muy similar, con déficits fiscales, con baja reserva monetaria en la caja fiscal. Entonces, esto es algo que se nos da recurrentemente y que además de eso, yo creo que se da porque no hemos resuelto los problemas estructurales que tienen que ser resueltos en el país para que no se repita la situación. Porque si analizamos las cifras con que empezó Moreno, las cifras con que empezó Lazo y las cifras con que empezó ahora Novoa, nosotros nos vamos a dar cuenta que son muy similares. Varían un poco en cuanto a números, pero la situación es la misma desde el punto de vista de lo que tienen que enfrentar. Y además de eso, en estos momentos, yo creo que déficit fiscal que se va agravando y que además la respuesta dada por el presidente en este sentido y su equipo económico es para resolver el problema de cómo termina el año. Claro, ¿cómo cerrar este 2023 en que obviamente, ¿no? Diciembre, el mes que estamos arrancando el día de hoy es un mes complejo, ¿no? Por lo que debe, de alguna manera, pues, de sacar el Estado central para cumplir, pues, los compromisos, ¿no? El tema del décimo es tener, pues, un componente como para cubrir el mes, un mes de sueldo, pues. ¿No? O sea, es un tema bastante complejo. Ahora, ¿por dónde más o menos, y esto ya en la orientación, en la recomendación que se pueda brindar, por dónde se debe de arrancar? Porque acabas de anotar algo muy importante, ¿no? El hecho de que es algo que se va heredando, ¿no? Yo asumo hoy, pero cuando termine, o sea, lo dable, lo ideal sería que cualquier gestión administrativa concluya con esta brecha cerrada, es decir, que no tenga déficit. Eso sería lo ideal. ¿Qué se debe de hacer? ¿Por dónde arrancar para llegar a cumplir esa meta? A ver, mira, el problema que aquí tenemos tres problemas, tres situaciones que yo creo que son problemáticas y que el gobierno tiene al menos que empezar a crear las bases para solucionar. El primero, el seguro social. Y eso es un problema que tenemos estructural
que tenemos que acabar de definir cómo vamos nosotros de una u otra manera a enfrentar el problema del seguro social. Dos, la situación del empleo y de la inversión y la formación bruta de capital fijo. Del 2019 para acá se ha perdido en formación bruta de capital fijo, es decir, en inversiones, para que se pueda entender esto adecuadamente, un 30% de la formación bruta de capital fijo. Entonces, eso es otro problema que tenemos que hacer. Y para que la gente pueda entender por qué en los vecinos, Colombia y Perú, llega la inversión extranjera y aquí no. Eso es una de las cuestiones que nosotros tenemos que enfrentar directamente. Ahorita, y el otro elemento que yo creo que es importante es acabar de tomar por el famoso código laboral que tenemos de 1938 y acabar de proponer una solución definitiva, porque ese código no está en correspondencia con las nuevas tendencias de la organización empresarial, con las nuevas tendencias de contrataciones laborales en el mundo. Y por tanto nosotros estamos acá viviendo algo ficticio, algo que no es real y que nos crea problemas estructurales. Y por otra parte, acabar de enfrentar el problema de los subsidios. Yo creo que eso es un elemento estructural que tenemos que resolver. No puede ser que nosotros tengamos, cuando sumamos casi todos los subsidios, está por encima de 6.000, 7.000 millones de dólares en subsidios, depende cómo esté fluctuando los precios a nivel internacional, y tengamos nosotros que de ese subsidio mal focalizado, porque cuando un subsidio va para el 100% de la población, está mal focalizado, y que sea la fuente primaria para el contrabando y la evasión que se da a través de nuestras fronteras con, por ejemplo, el subsidio a los combustibles. Y esto, por supuesto, hay que acabarlo de enfrentar. Ahora, identificados esos problemas, identificadas esas falencias, ¿qué es lo ideal? Porque a veces como que se dice, a ver, vamos suave, vamos gradualmente para que no haya una reacción social, ¿no? Que de alguna manera no permita viabilizar la temática o la propuesta del gobierno de turno. ¿No sería ideal tal vez más bien enfrentar todo e ir integralmente en todos estos componentes que hemos señalado? Para eso tiene que la Asamblea Nacional y el acuerdo que se tiene entre las principales fuerzas políticas que están representadas en la Asamblea, tener el consenso nacional, decir, señor, esto es lo que tenemos que hacer, y no distraernos en cuestiones que en estos momentos no son de vital importancia para la subsistencia de la economía ecuatoriana. Entonces, yo creo que por ahí debe empezar el problema. Si realmente el acuerdo legislativo que se tiene, donde es parte el cuerpo de legisladores que tiene el oficialismo, junto con la principal fuerza política que en estos momentos tiene el país, que evidentemente, de acuerdo a las votaciones que están para elegir legislativo, fue la RC, más los social cristianos, ponerse de acuerdo estas fuerzas políticas para que se hagan las bases en la transición, porque recordemos que esto es un gobierno de transición. En el mes de octubre del año que viene empiezan de nuevo las elecciones. Claro. Y eso es lo que tenemos que tener presente también. Entonces, tenemos que partir del consenso que se tenga que hacer para eso, y debe empezarse por ahí, a mi modo de ver, y plantearse, bueno, señores, vamos a aprobar, porque recordemos que no se aprueban las leyes tan fácilmente ni tan rápido. Una ley de emergencia económica como esta que planteó el presidente, no la vamos a tener este año. La tendremos a finales del año, pero empieza en funcionamiento el año que viene. Claro. Y el impacto que va a tener es de 820 millones a favor en la parte tributaria. Exacto. Ahora, y entonces ahí nos topamos con este escollo. Primero porque no conocemos exactamente cuál es el alcance del acuerdo. Pero vemos señales negativas, ¿no? Que al parecer lo que se privilegia de parte de quienes integran esta mayoría legislativa es cualquier otra cosa menos el interés nacional, menos en ir a este tipo de decisiones que son trascendentales, pero que desde la óptica de ellos no es lo importante para ellos, ¿no? Porque ellos están ya apuntando a los comicios presidenciales del 2025. Entonces, un gobierno corto en
el término de su gestión, más este tema que tiene que ver con un futuro proceso electoral y políticos que definitivamente vemos y que en definitiva no están precisamente comprometidos con este tipo de causas nacionales, porque ellos lo que están mirando ya es el espacio que podrían alcanzar y qué tanto los afectaría, dicen ellos, ¿no? Una decisión que la gente la podría interpretar como impopular. Nos afectaría entonces nosotros que queremos llegar a Carondelet en el 2025. Entonces, más o menos, el tema se vuelve más complejo aún, ¿no? Sí, y además tomando en consideración lo incongruente que sea en ese pensamiento, porque si nosotros estuvimos de acuerdo en dejar bajo tierra lo que en el subsuelo, dejar en el subsuelo el crudo del Yasuní, también tenemos que estar conscientes y a favor de que tenemos que eliminar determinados tipos de subsidios que van en contraposición con este planteamiento ecológico y de cambio climático, de protección de la tierra. Entonces, yo creo que hay que sincerar muchos pensamientos y dejar a un lado, porque y aprender de por qué gana el presidente Noboa las elecciones, porque la gente se cansó y las nuevas generaciones no quieren confrontaciones, no quieren revanchismo, no quieren estar en los dimes y diretes políticos que en definitiva lo que hacen es aumentar el riesgo país y alejar la inversión real en la economía ecuatoriana. Claro, gran parte del tema pasa definitivamente por lo político, por lo que se pueda hacer o dejar de hacer desde nuestro Parlamento. 7:12. Ahora, el tema de la inseguridad, ¿no? Porque nosotros siempre estamos apuntando al hecho de volver atractivo el país para que venga el inversionista extranjero. No solamente que no lo podemos lograr porque tenemos ahí las cifras, ahí tenemos la data, ¿no? De que tanto al norte Colombia como al sur Perú logran atraer justamente pues a los grupos empresariales extranjeros para que depositando la confianza en estos países pues inviertan y desarrollen empresa. Acá no lo podemos lograr y vemos algo incluso que lo podemos añadir, no solamente que no traemos, sino que vemos que nuestros empresarios pequeños, medianos y hasta microempresarios hoy se ven amenazados por el tema de la inseguridad, por la extorsión, por el robo. Estábamos informando hace un momento una estación gasolinera nuevamente atacada por esto del robo a los cajeros. Entonces es algo terrible, o sea, no solamente no traemos a los extranjeros, sino que los nuestros están también incluso ya en calidad de mochileros un poco más yéndose hacia el norte, ¿no? Ya se nos fueron en una ocasión y lo recordarás. Sí, sí, Se sí, nos sí. fueron los pesqueros, se nos fueron los textileros para Perú. Recordemos eso. Si no resolvemos el problema de la seguridad, que se ha convertido en uno de los grandes factores de que no hay inversión y nueva generación de empleo en el país, y hay que verlo entonces como un problema de crisis, no solo económica, no solo social, no solo de delincuencia, sino también una crisis de supervivencia de una nación para que no se cumba ante los narcoestados. Y esa situación hay que resolverla. Ya nos lo decía el maestro Pancho Huerta, que en paz descanse, cuando vivía, nos hizo una descripción perfecta de esta situación que podía estar y se está dando. Y aquí yo quiero rescatar las acciones que ha tomado el presidente en el sentido de que inmediatamente tomó decisiones de cambiar mandos. Uh-huh. Y yo creo que eso es una señal positiva de un poco decir, bueno, señores, si con lo que hemos estado trabajando no ha dado resultado, cambiemos a ver y pensemos un poco. Y además el ministro que pone en defensa también nos lleva un poco a decir, bueno, está pensando fuera de la caja de lo que normalmente los caminos trillados. Algunos lo han criticado, que si no tiene experiencia en estrategias militares, en esto y lo otro, pero hasta ahora hemos tenido muy buenos estrategas y no hemos resuelto el problema. Y por otro lado, es cierto que eso tiene que venir desde el presidente de la República y a veces hasta reforma de ley a través del legislativo. Creo que es el momento que tanto
el Ejecutivo como el Legislativo diga, señores, nosotros vamos a echar pie en tierra por ir en la lucha contra la delincuencia, que no es delincuencia común, es delincuencia organizada. Y hay que verla así, por tanto, hay que verla como terroristas y en función de eso como enemigos del Estado. Y yo creo que por ahí hay que empezar con la primera medida económica, debe ser lograr la seguridad para los ciudadanos y las empresas en el país. Esa Claro, es la primera medida económica, fíjate. como que no se dimensiona exactamente el impacto que tiene, ¿no? Porque lo vemos como un tema de la inseguridad y nada más, pero es el impacto que tiene en el desarrollo de todas las actividades. Porque, por ejemplo, ¿no? O sea, es que a veces también caemos en aquello de solamente enfocarnos en la gran empresa, pero muchas, la tiendita del barrio, ¿no? La farmacia, una propietaria de una farmacia le da trabajo a 3 personas, que significan 3 familias, por poner un ejemplo, ¿no? Un negocio Que pequeño. significan 12 personas. 12 personas, claro, hay que ir viendo ese efecto multiplicador, ¿no? Entonces, el momento en que por cuestiones de extorsión la señora dice, ya no puedo, simplemente tengo que bajar la puerta y cerrar el negocio. En ese momento, No, imagínense ustedes cómo se va generando todo ese efecto. Y yo digo que definitivamente no terminamos de Alberto, dimensionarlo. en situaciones como esta, los más afectados son los pequeños, micros y medianos empresarios. Son los más afectados y por tanto son los que generan la mayor cantidad de empleo en el país. Y entonces esto es un hilo conductor que nos lleva a menor generación de empleo. Entonces los esfuerzos que haga con esta ley que envía el presidente que toca la parte del empleo de los jóvenes, el esfuerzo que haga por acá lo pierde por el otro lado. Exacto. Y entonces ahí es estar en un terreno poco fértil para la generación de empleo y para pérdida de empleo formal. Y todo esto nos lleva entonces a que tenemos que atacar esa podredumbre si no queremos ser una subnación. Claro, hay que definitivamente ir por este tema que decimos nosotros siempre, ¿no? La institucionalidad, hay que robustecer aquello que se llama la institucionalidad, debemos tener en ese concepto, ¿no? En esa línea, un Estado realmente integrado, porque el momento en que vamos, el Ejecutivo por su camino, la Asamblea por su senda, los administradores de justicia, y no terminemos de entender que todo eso significa Estado, no podemos dar una respuesta contundente a las organizaciones criminales. Y ese es un gravísimo problema porque ahí vemos donde no hay presencia del Estado, simplemente si hay presencia del crimen organizado transnacional en sus distintas formas. Y eso es lo que vuelve también esta dinámica ya incontrolable, ¿no? Y lo otro, que esto tiene que ir unido, Alberto, de la mano de un buen proyecto educativo que rescate, porque si nosotros queremos transformar algo, tiene que ser vía educación y no educación superior, educación básica. De ahí tenemos que empezar y dar las oportunidades y las distintas formas. Y tenemos que aprovechar hoy en día y buscar con todas las nuevas tecnologías. Y bueno que el presidente dentro del proyecto nos haya puesto lo del estímulo a la generación de energía alternativa, porque eso nos va a permitir abaratar costos y nos va a permitir también a muchas entidades llegar a lugares, por ejemplo, entidades educativas, llegar a lugares con equipos que puedan estar y dar conectividad a través de energía solar, con los paneles fotovoltaicos. Y se nos abre un camino y un horizonte que si lo explotamos bien podemos salir de esta. Claro que Yo sí. creo que, y mi criterio es que con esta medida y con la que parece que está tomando el presidente, está diciéndole a la Asamblea, señores, hagamos el pacto nacional, lleguemos al acuerdo, dejemos a un lado las vendetas políticas. Yo creo que ese debe ser el espíritu que en estos momentos prime en todo el territorio nacional. Claro que sí, hace falta aquello, el gran pacto social, algo por lo cual venimos nosotros también
peleando, luchando día a día, ¿no? Se Sí, vuelve Alberto, y imperativo. lo otro que debe impulsarse, que el desarrollo debe venir desde lo local. Correcto. El Esa, desarrollo y las medidas que plantea el presidente, yo creo que en su modelo económico debe enfocar un modelo no para que empiece hoy, pero que continúe a lo largo y que sea basado en lo local. correcto. Pero en lo local bien estructurado y que sepamos cuáles son los índices de potenciación de desarrollo de cada territorio. Exactamente. Ojalá que pudiéramos llegar a aquello, ¿no? Pero es imprescindible esto, ¿no? Un gran acuerdo, un gran pacto social que nos involucre a todos, que estemos viendo no solamente con aquella visión del centralismo y vamos a ver qué hacemos para quererlo irradiar, sino que más bien desde lo local, totalmente de acuerdo con aquello. Y ojalá, ¿no? Porque esto parte, el punto de partida es lo político. Y ojalá que los asambleístas que están más interesados, ¿no?, en manejar la justicia, andan como locos desesperados de algunas agrupaciones justamente queriendo manejar esta reorganización de los jueces de la Corte Nacional. Les enloquece aquello, ¿no? Les priva, como decían nuestros abuelos, les priva el hecho de querer tener ahí un títere o una títere tanto en la Fiscalía General como en la Contraloría General y tener los jueces. Eso para ellos es la meta, ¿no? ¿Por qué será? Uno se pregunta todos los días, pero en todo caso lo importante es lo fundamental, lo que a esta hora estamos conversando con el doctor Fidel Márquez. Muchísimas gracias por el tiempo, por atendernos, por tener siempre esta deferencia con este medio radial, Fidel. Un gran abrazo, Alberto, para ti y para todos los que hacen I-99. Muchísimas gracias. 7:22. Ahí está el doctor Fidel Márquez, ¿no?, comentando estos aspectos de la información. No quería dejar pasar por alto